bienvenidos al canal de Gunter Retro, donde hablaremos en este primer vídeo de series adaptadas a videojuegos. Hoy empezaremos con Animaniacs. Animaniacs es una serie de dibujos animados estadounidenses creados por Tom Ruegger, distribuida por Warner Bros. Y producida por Amblin Television. Brevemente os diré, ¿no?, que la serie fue transmitida primero por Fox Kids entre el 93 y 95 y luego por la Warner Bros. Del 95 al 98. Vamos con que Animaniacs fue la segunda serie producida por la colaboración de Steven Spielberg y Warner Bros. Durante el renacimiento de la animación de los años 1990. La primera serie del estudio, Tiny Toons Adventure, fue un éxito entre las más jóvenes audiencias y también entre un gran número de televidentes adultos. Esta fue una gran parte inspirada por las caricaturas clásicas de Termin Terras. Los escritores y animadores utilizaron la experiencia que ganaron con la anterior serie para crear los nuevos personajes que fueron inspirados por las creaciones de Tex Avery. De esta forma, Animaniacs fue considerada la serie más vista de los 90, sobre todo por su humor adulto, lo que atrajo un gran número de público y lo que lo hace muy reconocido y querido hasta el día de hoy. El humor de Animaniacs fue como una transfusión de los recuerdos con payasadas, referencias a la cultura del momento, esa violencia animada y locuras. La serie incluyó una serie de segmentos educativos. Los temas abarcaban desde historia, matemáticas, hasta geografía y ciencias y estudios sociales, ¿no? Era un programa de gran variedad, con secciones cortas en las que aparecen un gran número de personajes. La mayoría de los episodios están compuestos por 3 pequeños mini episodios protagonizados por una variedad de distintos personajes. A diferencia de Tiny Toons Adventures, esta dedicó una mayor parte de sus segmentos a la música. Rápidamente nos vamos a ir al argumento de la serie, que contaba un argumento parecido a las caricaturas de la era dorada de animación estadounidense, ese parecido con Looney Tunes y Mercedes, ¿no? Algunos historiadores de las caricaturas afirman que Animaniacs fue como una segunda generación de Looney Tunes, que fue otro grupo de personajes clásicos de la Warner junto con Tiny Toons. El argumento se centraba en los hermanos Warner, Jacko, Wakko y Dot, quienes, según afirma la serie, fueron creados en el año 1930. En esta época eran en blanco y negro y la época de hoy pues no lo son, ¿no? Junto con estos personajes se habían creado a los hermanos Warner y a su hermana Dot, sin embargo eran distintos a los otros Looney Tunes. Eran locos y estaban totalmente fuera de control. Su rasgo más característico era su incontrolable tendencia a hacer vandalismo y travesuras por los estudios, creando caos en cada lugar, haciendo perder la paciencia, incluso la cordura, ¿no? O sea, cualquier persona que se las encontraba. Y debido a esto, a los hermanos Warner fueron encerrados en el tanque de agua de los estudios para que nunca salieran, e incluso las películas que tenían como protagonistas fueron ocultadas, para que ni siquiera mediante ellas se llegara a saber sobre ellos, su existencia negada durante décadas. Por eso estos personajes tienen su cuerpo en blanco y negro, porque muchos años después, en 1993, ellos logran escapar y causan todo tipo de caos. Están alocados estos personajes, se ven involucrados en toda clase de aventuras, anécdotas locas y graciosas. Y también hechos históricos reales, como la Guerra Civil estadounidense. Y rápidamente se componía la serie pues como Looney Tunes en esos argumentos que tenían para otros personajes. Pues lo mismo, ¿no? Teníamos Pinky Cerebro, ¿no?, que siempre quería dominar el mundo. Slappy, conseguir comida o simplemente burlar a sus enemigos. Teníamos a Skippy, que aprendía sobre cómo ser una gran caricatura como su tía. Para Botones, salvar siempre a Mindy de todo tipo de peligros, que ella no salía lastimada, pero él sí. Los Palomos, realizar actos mafiosos, etcétera, ¿no? Bueno,
Empezaremos ahora pues a hablar de la versión de Animaniacs de Sega Mega Drive, que fue un juego programado y publicado y distribuido por Konami para Mega Drive y Super Nintendo también, en 1994, siendo ambas versiones totalmente diferentes. Algo típico de los juegos de Konami, aunque ambos están basados en la popular serie de animación. El juego de Mega Drive salió al mercado en Europa ya por enero de 1995, en forma de un plataformas, aunque aquí sí que deberemos usar un poco el cerebro para poder avanzar. En el juego tenemos que manejar a los tres personajes y es imprescindible usarlos a todos, porque en cada uno de ellos tiene su propia habilidad. Cada una es necesaria para superar un obstáculo determinado. Así que de este modo podremos cambiar de personaje en el momento que lo deseemos para usar una de sus facultades. Por un lado tenemos Jaco golpea a los enemigos con una raqueta de pádel y es el más fuerte de los tres, ¿no? Entonces es capaz de empujar pesadas cajas. Waco usa un martillo para golpear a los enemigos y para accionar mecanismos explosivos. Y por último, Dot usa su ataque seductor para enamorar los obstáculos vivos para que se aparten del camino o nos permitan llegar a otras zonas. Además, aunque la primera fase no la podemos elegir, tampoco importa al ser muy fácil y corta. Sí que podemos empezar por el resto de mundos a través de un mapeado bastante original. Nos vamos con el apartado técnico, que en líneas generales está bastante bien, aunque los sprites de los Animaniacs son un poco pequeños. Estos están bien diseñados y su animación es sublime, pero además de contar con divertidas animaciones, los escenarios son variados, coloridos y bastante bien diseñados. En cuanto a la música, tiene una ligera resonancia metálica. Las melodías son variadas, pegadizas y perfectas, ¿no?, para la acción. Lo peor son los efectos de sonido, que si bien no están del todo mal, la verdad que no suenan demasiado bien. Si nos vamos a la jugabilidad, pues bueno, el punto fuerte del juego. Si bien el cambio de personajes se hace un poco lento, las acciones de los Animaniacs son muy fáciles de realizar y la respuesta a las órdenes del pad es bastante rápida. Es un juego de longitud aceptable y una dificultad, podríamos decir, ajustada. Y bueno, la historia principal pues trata de los hermanos Warner, intentan estar más cerca de sus estrellas y Jaco forma un plan. Pueden abrir una tienda para vender recuerdos de películas, por lo que deben obtener 4 elementos de diferentes películas para poder abrirla. Tendrán que visitar un total de 4 películas diferentes con un total de 6 fases. Como ayuda contamos con Pink y Cerebro en las 4 primeras fases para superar obstáculos, aunque ellos son los malos y al final habrá que vencerlos. También tendremos la oportunidad de acceder a una fase de bonus que nos regalará, según la suerte, pues diferentes cosillas. Así que podemos resumir un juego muy divertido sin ser lo mejor de la compañía, pero ofrece grandes dosis de diversión. Es recomendable. Bueno, y si nos vamos ahora a la versión de Super Nintendo, salió a la venta en febrero de 1995. Pero es un juego radicalmente distinto al que apareció en Mega Drive. Ambos comparten el género, el de las plataformas, pero sin embargo la parte de tener que pensar para seguir avanzando aquí fue radicalmente suprimida. Mientras que en la máquina de Sega se nos obligaba a usar a los tres personajes para superar el juego, en esta ocasión esa obligación desaparece y los tres protagonistas comparten las mismas habilidades. Además, otra novedad con respecto al juego de la otra plataforma, género de plataformas en general, es la inclusión y la posibilidad de ir hacia adelante y hacia atrás, y hacia arriba y hacia abajo, como en un beat'em up. También desaparece la barra de energía y de un simple golpe perdemos una vida. Contamos con 3 vidas realmente, porque se corresponden con cada uno de los personajes. Es decir, cada vez que perdamos una vida perderemos a uno de los 3 personajes. El apartado técnico es muy bueno. En ese aspecto yo creo que es superior al de Mega Drive. Los sprites de los protagonistas y de los enemigos tienen un buen tamaño y están bien animados, como en el otro juego, con un scroll suave. Y los escenarios son también muy variados, preciosos y coloridos. Están bien diseñados. Las melodías son las mismas que en el otro juego, pero suenan, yo diría que un poco mejor, porque no tienen ese matiz metálico, ¿no? Los efectos de sonido también tiran a ser escasillos y normalitos. En cuanto a la jugabilidad, bueno, yo creo que es muy sencillo.
muy fácil de realizar todas sus acciones y la respuesta del pad es correcta. Sin embargo, los protagonistas derrapan, son lentos en algún momento y la perspectiva puede ser engañosa. Luego Pink y Cerebro nuevamente tienen otro plan para conquistar el mundo, deciden robar el guión de la película más grande jamás rodada que estaba en desarrollo. El jefe del estudio Warner Brothers pide a regañadientes a los hermanos que les ayude a recuperar las 24 páginas del guión, que es el objetivo principal del juego. También son un total de 6 fases, aunque no es necesario conseguir todas las páginas para completar el juego. A diferencia también del juego de Mega Drive, las películas a visitar no son una parodia de otras películas existentes. Junto a los indicadores del juego hay 3 casillas que funcionan como una máquina tragaperras. Se activan dependiendo de las monedas recogidas y dan jugosos premios. También contamos con la ayuda de las habilidades que comparten los 3 personajes, que son correr, transportar objetos, saltar y subirse los unos en los otros. Bueno, vamos, en resumen estamos ante un juego bastante entretenido, el que a pesar de ser técnicamente superior al de Mega Drive, yo creo que para mi opinión no llega a estar a la altura de este, ¿no? Cosa rara, porque normalmente cuando salían versiones para Mega Drive y Super Nintendo, normalmente las de Super Nintendo solían ser superiores, pero para mí en este caso creo que la de Mega Drive está por encima. De todas maneras sigue siendo recomendable. Bueno, y ya por último vamos a hablar rápidamente de las versiones de Game Boy, ¿vale? Que salió también en el 95, ¿vale? Y destacaremos rápidamente, pues eso, que son plataformas en 2D, controlas a los hermanos Warner, y el juego consta de 5 niveles, cada uno con su propio jefe final y un nivel extra desbloqueable al completar el juego. El juego es muy divertido y fiel a la esencia de la serie, ¿no? Los controles son sencillos y responsivos, lo que hace que la jugabilidad sea fluida y fácil de aprender. Cada uno de los hermanos tiene unas habilidades únicas que te ayudarán a superar obstáculos y derrotar enemigos. Ya sabemos, ¿no? Pues Jaco puede usar el sombrero como boomerang, Waco usará su mazo para romper bloques y Dot puede flotar con su paraguas. Los gráficos de la Game Boy pues son bien diseñados, con personajes y escenarios que son fácilmente reconocibles por la serie, ¿no? A pesar de ser un juego para Game Boy, los desarrolladores consiguieron capturar la esencia y el estilo de la serie, y de manera bastante impresionante. El sonido también es una parte importante de este juego, las voces de los personajes son las mismas que la serie, lo que le da un toque auténtico y nostálgico. Además, la banda sonora es alegre y pegadiza, con canciones que te mantendrán motivados y entretenidos durante todo el juego. ¿Qué más decir? Pues bueno, a ver, rápidamente, pues a ver, el juego puede ser un poco corto, es muy rejugable, eso sí, gracias a los niveles secretos y a los minijuegos, que además la dificultad aumenta a medida que avanzas el juego, lo que lo hace más desafiante y emocionante. Y en conclusión es un juego divertido y fiel, ¿no? Con una jugabilidad sólida, gráficos y sonidos buenos y una dosis de diversión y locura. Yo creo que es una excelente opción y de un plataformas que para mí, para ser una Game Boy, no está nada mal. También yo lo recomendaría. Y nos vamos a ir... Nos vamos ya a lo que sería para mí lo último que he llegado a probar. Serían las versiones de Animaniacs de Game Boy Advance y Nintendo DS. En este caso el juego se llamaría Animaniacs Lights Camera y Acción. Esto llegó para allá por el 2005. ¿Vale? El juego toma un lugar en un mundo isométrico y han aparecido pues ahí en el juego como protagonistas viviendo aventuras totalmente nuevas con respecto a la serie animada.
El juego, pues bueno, vamos a ver, el juego se desarrolla como si de una película se tratara. El director está presente a lo largo de cada etapa y es quien dice qué hacer en cada momento a fin de completar la película. La base del juego consiste en correr a lo largo de las diversas fases evitando enemigos, resolviendo puzzles y encontrando llaves para poder abrir las puertas correspondientes y poder seguir avanzando. Además, al final de la mayoría de las etapas hay algún jefe a quien habrá que hacerle frente y derrotar para avanzar en la película. A diferencia de otros juegos del mismo género, aquí no hay un indicador de salud, por lo que el jugador no podrá caer derrotado. No obstante, si existe un medidor de tiempo simbolizado por rollos de película, si un enemigo toca o golpea al jugador, el director interrumpirá el juego gritando ¡Corten! Al igual que el rodaje de las películas, teniendo que empezar de nuevo desde el lugar donde se habló por última vez con el director, por lo que el tiempo juega un papel fundamental en el juego. Bueno, y ya con esto. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis nada más. Hasta la próxima.